Reciban un cordial saludo, miembros de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En esta ocasión, apoyados en el apartado de Arte y Filosofía, comprendido entre las páginas 64 y 68, y en los comentarios elaborados por los miembros del seminario Páginas de Estanislao Zuleta, ofreceremos la siguiente reflexión. Nos dice Estanislao Zuleta que todas las sociedades marcan las diferencias naturales con una significación cultural, ejemplificando esto con los ritos que suelen presentarse en cada pueblo o cultura. Esto nos remite a los orígenes de la humanidad, desde donde podemos empezar a entender el lenguaje, la historia, la relación con el otro, la evolución social, la cultura, desde el momento en el que el hombre necesita explicarse a sí mismo y explicarle a los demás miembros de su pueblo el mundo que habitan, los diferentes fenómenos que ocurren en la naturaleza. Entonces nace el mito, y con este los dioses, la espiritualidad, las leyendas, en torno a lo cual el rito se establece como forma de comprensión de la vida, en su sentido más amplio, donde se instala un componente espiritual, un componente pedagógico y un componente artístico. De manera que cada pueblo logró establecer una cosmovisión en donde asentaron el sentido de la vida y la explicación de todo aquello que no podían explicar de manera inmediata con la experiencia o el principio científico de la demostración. Esto nos lleva a pensar en la diferencia como eje central de las relaciones entre los pueblos, que también es importante en la relación entre los individuos de una misma comunidad, si pensamos, por ejemplo, en una actualidad en la que nos es posible conocer de cerca la cultura de los pueblos, incluso la de aquellos que ya no existen, como los imperios azteca, maya e inca, si pensamos en la historia de América, y en donde este conocimiento ha permeado las formas de concebir el mundo de los otros, de manera que podemos encontrar en Latinoamérica vestigios culturales de esos pueblos desaparecidos, como la relación con la naturaleza. Asimismo, encontramos en Occidente muchas personas e incluso grupos que han adoptado costumbres o creencias de Oriente. Centrándonos en la diferencia, podemos acceder a una lectura que puede hacerse desde dos puntos. El primero, la diferencia entre los pueblos como punto de partida para comprender al otro, aceptarlo, y poder construir desde las diferentes ideas que se tienen del mundo, respetando esos puntos de vista que no son los mismos. Y el segundo, la diferencia como forma de reelaboración de las ideas propias, como lo ejemplifica Zuleta con Picasso, y la reelaboración artística que el pintor hace de las máscaras africanas, lo que desembocó en ese estilo artístico que conocemos como cubismo. Hay aquí una valoración del otro que permite traerlo hacia uno, involucrando la diferencia en una construcción social a la que podemos llamar transculturación, en el sentido de que puede existir un diálogo entre los elementos de un pueblo y los de otro, en el cual estos se puedan unir y llegar a un producto cultural que bebe de ambos lados. Aquí quisiera mencionar que desde la diferencia se puede hacer una reivindicación de las sociedades, en donde el horror del fascismo, del nacionalsocialismo, de la violencia colombiana, por poner ejemplos, se puedan superar llevándonos a unas formas del respeto, del diálogo, de la concertación, que permitan poner la vida por encima de las diferencias ideológicas que existen en la política, en las creencias, en la libertad de expresión, en el reconocimiento propio, etc. Es decir, la diferencia debe dejar de ser el motivo para levantarse en contra del otro y buscar su exterminio, convirtiéndose en una herramienta que permita comprender la civilización humana y la sociedad que tenemos hoy en día. Una comprensión para la construcción de una sociedad en donde se respeten los derechos del otro y en donde se pueda convivir con las diferentes expresiones, ideas, ritos, creencias, desde la defensa del valor de la vida. Además, teniendo acceso a la comprensión del otro, se puede alcanzar la comprensión de uno mismo, de lo que lo compone como persona y de lo que lo hace un ser social. En la actualidad, por ejemplo,
Los rasgos de intolerancia y de negación de la diferencia están relacionados con un sistema educativo desde el cual no se promueve el pensamiento propio, el acceso a la historia en sus diferentes versiones, la literatura, la filosofía, el acercamiento crítico al arte, la conversación, el debate, con el agravante de que los medios de comunicación y el fácil acceso a la información con las bibliotecas, las herramientas digitales, el Internet, están a la mano de gran parte de la población. De manera que ya no estamos en el siglo XVI, cuando se conquistó el continente americano. Y parte del discurso de defensa del actuar de los colonos es que al llegar a un territorio completamente desconocido, no contemplado desde la descripción del mundo avalada por la Iglesia, no se estaba ante seres humanos, sino ante animales, lo cual puede verse como una excusa para explicar el exterminio humano y cultural que se dio en aquellas épocas, librando de culpa a los colonos. Pero, si algo es cierto, es que estuvo de por medio un desconocimiento del otro, un no reconocimiento del conquistador en el otro diferente que encontró, mientras que en la actualidad ese reconocimiento y esa comprensión del otro está al alcance de todos. Dicho lo anterior, vamos a hacer una revisión de lo que nos plantea Zuleta sobre lo natural y lo cultural. Aquí podemos entendernos los seres humanos desde una dualidad. Por una parte está la naturaleza que nos rodea, también la naturaleza humana, donde todos somos seres vivos, y por otra parte está todo aquello construido por el hombre en busca de explicarse el mundo y de hallar una identidad propia. Por ejemplo, todos atravesamos la muerte. Esto es algo natural, pero que cada pueblo entiende este perecer de una forma distinta. Mientras para unos es motivo de dolor y tristeza, para otros es motivo de regocijo. Es uno de los acontecimientos que más misticismo encierra y sobre el cual la filosofía se ha preguntado en relación con el ser y el sentido de la vida. Y aquí volvemos al ritual. No es lo mismo el ritual para los muertos de un pueblo que el ritual para los pueblos, para otros pueblos. Entonces, el signo, el símbolo, el mito, la organización social, que no hace parte de lo natural, sí responde a una situación que viene de la naturaleza. Y así se establece una relación entre lo natural y lo artificial, desde donde podemos pensar que nace la cultura. Hasta aquí el comentario. Continuaremos con el desarrollo de lo artificial y lo natural en el apartado de arte y filosofía correspondiente a la siguiente semana. Muchas gracias.